Saludos desde Estados Unidos y nuestra iglesia Grace Fellowship of South Forsyth en cerca de Atlanta, Georgia. Somebody speaks English here. Algunos de ustedes hablan inglés aquí. Me encanta esa iglesia. Me encantan las personas en esa iglesia. Es mi iglesia favorita segunda. Sí, no, right? I'll stick to English for the rest. I have been teaching at Nueva Providencia now for 11 years. Llevo 11 años enseñando en el Instituto Nueva Providencia. And it was only, I think, maybe 3 years ago, Y creo que solo hace 3 años I was doing a tour of pillar churches in Colombia. estaba haciendo un tour, una gira con toda la red de iglesias conocida como Pilar. And we just stopped by here for a few minutes on the way to the airport. Y cuando íbamos camino al aeropuerto, nos detuvimos aquí por unos minutos. And I didn't know anything about this church. Yo no conocía nada respecto a esta iglesia. All those years I've been thinking, I wish there was a good, solid church in Rio Negro that I could partner with and be a friend to. Y todos estos años había estado pensando, ojalá conociera una muy buena y sólida iglesia que estuviera en esta área de Río Negro para poder compartir con ellos. And I walked in that door. Crucé esa puerta. I'm getting a junk call right now, a spam call. Me está llegando una llamada spam. Aquí. I walked in those doors and I saw the 5 solas. Crucé esa puerta y vi los banners de las 5 solas. And I asked Pastor Diego, I said, are you a Reformed church? Y le pregunté al pastor Diego, ¿son una iglesia reformada? Por supuesto que sí. I said, I finally found a church that is solid. Y exclamé, finalmente encontré una iglesia sólida. And ever since, this has been one of my favorite places to be. Y desde entonces, este es uno de mis lugares favoritos. And so it is my privilege and my honor to be able to speak to you today. Por eso es mi privilegio y mi honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy. Because later this evening I'll go up to Santa Elena and I'll spend the week with my students at Nueva Providencia. Más tarde me dirigiré a Santa Elena, al Instituto Nueva Providencia, a pasar una semana con mis estudiantes allí. And this summer I'm going to be sending to you an entirely new team. El próximo verano voy a estar enviándoles un equipo completo. I am going to take the team you know to Cali. Yo me voy a llevar el equipo que ustedes conocen a la ciudad de Cali. But it's okay, they will return in December. Pero tranquilitos, ellos volverán en diciembre. But you're going to get to meet an entirely new team. Pero ustedes tendrán la oportunidad de conocer a un equipo completamente nuevo. And they're very excited about coming. Están muy emocionados de venir. But I want to give you this message this morning. Quiero transmitirles el siguiente mensaje esta mañana. This is a message that God gave me the ability to proclaim to our church about 3 weeks ago. Un mensaje que Dios me dio la oportunidad de transmitirle a mi iglesia hace unas 3 semanas. And it's very important to the subject of missions Y es muy importante con el tema de las misiones, and sharing the gospel. el tema de compartir el evangelio. So let me start by talking about a natural desire that every human being has. Quiero comenzar hablándoles de un deseo natural que tienen todos los seres humanos. We all want to improve our lives. Todos queremos mejorar nuestras vidas. So for example, if you're talking about your health, Hablemos de la salud, por ejemplo. what are some simple rules for living a healthy life? ¿Cuáles serían algunas reglas simples para tener una vida saludable? Eat healthy food, Comer de manera saludable, ejercicio, manage your stress, también gestionar tu estrés and on, etc., etc. y todo eso. What about business? Hablemos de los negocios. I'm a businessman. Yo soy un hombre de negocios. I own a business with 14 trucks and 20 drivers. Yo tuve un negocio que tenía 14 camiones y 20 conductores. A lot of stress. Y eso produce mucho estrés. But we have simple rules for success. Pero por supuesto teníamos reglas sencillas para el éxito. The customer comes first. Como el cliente es primero, Maintain financial discipline. tener una disciplina financiera constante, Have a plan and stay with the plan. tener un plan y apegarse a él.
and be adaptable to change. También adaptarse a los cambios. Those are simple rules. Son reglas sencillas. Many of you are parents. Muchos de ustedes son padres aquí. I'm a parent. I have 3 children. Yo soy padre, tengo 3 hijos, They're all adults, todos adultos ya. but we lived by simple rules when we parented. Pero en la crianza establecimos reglas simples. Number 1, Primera regla, be consistent with your discipline. ser coherentes con la disciplina. Muy importante. Spend quality and quantity time with your children. Pasar tiempo de calidad y tiempo de cantidad con tus hijos. Establish routines for your children. Establecer rutinas para tus hijos. And most importantly, Y aún más importante, model the behavior you want to see your children display. poder modelar aquella conducta que ustedes quieren que sus hijos exhiban. Simple rules that we all understand. Son reglas simples que todos comprendemos. Now, the prosperity preachers, they also have some simple rules. Por otro lado, los predicadores de la prosperidad también nos dejan saber aquellas reglas simples. They're going to give you rules so you can live your best life now, and these are not biblical. Te van a dar reglas para que vivas tu mejor vida ahora, lo cual no es bíblico. Enlarge your vision of yourself. Primero que todo, engrandece la visión que tienes de tú mismo, de ti mismo. You are blessed, you are talented, you are successful. Eres bendecido, eres talentoso, eres exitoso, te dicen. Believe that God wants to bring you to a place of abundant wealth. Cree que Dios te llevará a un lugar de abundante riqueza. Let go of the past Olvida el pasado and live an ethical life. y vive una vida exitosa y épica. Notice, this rule is included in almost every man-centered religion. Vive una vida ética, te dicen. Ahora noten y observen que estas reglas están incluidas en casi todos los sistemas religiosos. Be a good person. Sé una buena persona. Live a virtuous life. Vive una vida virtuosa. And the prosperity preachers will tell you, if you do this, Y ellos te dirán, los predicadores de la prosperidad, que si haces esto, a breakthrough is coming. vendrá un gran avance a tu vida. Great wealth is coming your way. Gran riqueza te encontrará. In today's passage, En el pasaje de hoy, Lucas 10, 25 hasta 28. Lucas 10, 25 hasta 28. In today's passage, Jesus encounters a man en este pasaje Jesús se encuentra con un hombre who had spent his entire career studying and compiling simple rules. que había invertido casi toda su carrera de vida compilando y aplicando reglas simples. Simple rules that would ensure that he would receive eternal life. Algunas reglas sencillas que le aseguraran que él obtendría y heredaría la vida eterna. Please read 10, 25 through 28. Vamos a leer el pasaje de Lucas 10. Dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. So let's look at the question, la pregunta. Examinemos la pregunta. The question was intended to be a test for Jesus. La pregunta tenía la intención de probar a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? There's 2 people in the New Testament that ask this question of Jesus. Hay 2 personas en el Nuevo Testamento que le hacen la misma pregunta a Jesús. One was the rich young ruler. Una de ellas fue el joven rico. You might know that story. Puede que conozcan la historia. And this man. Y este hombre aquí. They both ask this question of Jesus. Ambos le hicieron esta pregunta a Jesús. But both of them
assumed that they already knew the answer. Pero como se darán cuenta, ambos asumían que ellos ya conocían la respuesta. Neither of them were looking for Jesus to answer the question. Ninguno de los dos estaba buscando a Jesús para que les respondiera la pregunta. They wanted Jesus to confirm their answer to the question. Lo que querían era que Jesús confirmara su respuesta personal a esa pregunta. Heredar. That means to obtain something by right of family relationship or legal status. La palabra o el verbo heredar significa obtener algo por derecho de parentesco o de estatus legal. And this man was a lawyer. Y este hombre era un abogado. And he was smart enough to know that he couldn't simply inherit eternal life as a son of a rich man would inherit a fortune. Y él era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que él no heredaría la vida eterna tal como hereda un hijo de un hombre rico sus pertenencias. He thought you had to do something. Él pensaba que tenía que hacer algo. And so he asked Jesus this question, what must I do? Por eso le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer? Because he already knew the answer. Porque él ya sabía la respuesta. And he was expecting Jesus to give the wrong answer. Y él esperaba que Jesús diera la respuesta equivocada. So we looked at heredar. Así que, We looked at, heredar. now we're going to look at la vida eterna. Ya vimos heredar, vamos a ver ahora la vida eterna. Now certainly, eterna, signifies continued living beyond this life. Sabemos que vida eterna significa continuar viviendo más allá de este plano terrenal. But you have to understand that this man read only el Antiguo Testamento. Tienen que entender que el Antiguo Testamento era lo único que este hombre leía. And that in the Old Testament, it only speaks vaguely of life after death. Y el tema de la vida después de la muerte solo se trata de manera vaga y somera en el Antiguo Testamento. Daniel 12:2, it speaks of some who will awaken after death. Daniel capítulo 12 habla de algunos que se despertarán del sueño de la muerte. But this was a mystery to the Jews. They didn't understand how it worked. No obstante, este tema era misterioso para los judíos. Ellos no entendían cómo funcionaba. And we know that Enoch and Elias were taken up into heaven where they were believed to continue living. Y sabemos que personajes como Enoch y Elías fueron arrebatados al cielo y todos esperaban que allí continuarían viviendo. But this was a mystery to the Jews as well. Pero esto también era un misterio para los judíos. Therefore, most of the Jews, Por lo tanto, la mayoría de los judíos, people who faced lives that were very short and full of a lot of suffering, personas que enfrentabas vidas bastante cortas y con mucho sufrimiento, most of them considered eternal life to be something that happened on this planet while we were alive here. la mayoría de ellos consideraba que este tipo de vida eterna era algo que experimentarían mientras vivían aquí en la tierra. And this lawyer, he was seeking his best life now. De modo que este abogado estaba buscando su mejor vida ahora. He wanted eternal life now in this life. Él quería una vida eterna ahora, en este plano. And this is true for us as well sometimes. Y a veces esto también se aplica a nosotros. When you're young and healthy, Cuando eres joven y saludable, eternal life is something way out there you don't think about. la vida eterna es algo por allá lejos en lo cual no piensas. You're looking for quality. En realidad buscas por calidad, But when you're old, pero cuando como envejeces, yo, it becomes more about quantity. el asunto ya se trata más de cantidad. ¿Entienden? Ok, vamos a continuar. ¿Qué haré? ¿Qué haré? La pregunta. La pregunta es esa. He intended this question as a test. Recuerden que lo que él quería era poner a prueba a Jesús. Why was it a test? ¿Por qué? Because this is the age-old traditional question of every religion. Porque esta es la antigua y tradicional pregunta que se hace en todas las religiones. What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer?
And this man believed that he already knew the answer. Y este hombre creía que él ya conocía la respuesta. So he's going to give Jesus Christ the test. Así que ahora va a poner a prueba al Señor Jesucristo. Ok, Jesús, quiero saber si podría jugar fútbol en la selección. ¿Sí? See, he recognized that there was a problem. Si reconociera que había un problema, He recognized that one day he would die, él reconoce que algún día iba a morir. but he wanted to continue living. Y él quería continuar su vida. Jesus, what do you say I must do? Así que Jesús, ¿qué dices tú que yo debo hacer para vivir eternamente? All the people around me are focused on this world, but I want to be above it all. Todas las personas que me rodean se enfocan más en este mundo, pero yo quiero ir más allá. What do you say I must do? Así que, ¿qué dices tú que debo hacer yo? There's all these religions and philosophies, and they're telling me how to have eternal life. Hay un montonón de religiones y filosofías que me dicen lo que yo debo hacer para tener vida eterna. What do you say I must do? Pero, ¿qué dices tú que yo debo hacer? And you're going to find out that every man-centered religion has a solution. Y vas a descubrir que todas las religiones centradas y enfocadas en el hombre ofrecen una solución. And they all have something in common. Y todas tienen algo en común. And that's what we're going to learn today. Y es lo que vamos a seguir aprendiendo hoy. The solution depends on your worldview, Y la solución depende de tu cosmovisión. depending on whatever religion you're a part of. Depende de la cosmovisión de la religión a la cual haces parte. Now, there are two types of religions. Pero hay dos tipos de religión. There is God-centered religion, La religión centrada en Dios, por un lado, and then there is atheistic religion. y aquellas religiones teístas. So when I say God-centered, I'm not talking about our God and Bible-centered. I'm talking about gods with a little g. Así que cuando hablo de religiones teístas o centradas en Dios, no me refiero a nuestro Dios y a nuestra doctrina bíblica, más bien centrada en Dios con D minúscula. For example, the theistic or the God-centered religions, Hinduism, Islam, Por ejemplo, aquellas religiones teístas como el hinduismo, el islam, centradas en un Dios, or Judaism that rejects Jesus as the Messiah, al igual que el judaísmo, estas religiones rechazan a Jesús como el Mesías. or many Christian adjacent, we call them Christian adjacent cults. Is that a O algunas sectas adyacentes al cristianismo. They believe that we have a problem. Ellos creen que nosotros tenemos un problema. We are unrighteous and we are unenlightened. Ellos creen que somos injustos y no iluminados. And our ignorance brings us under the judgment of a higher power. Y esa ignorancia nos pone bajo el juicio de un poder superior. I would agree with them Y en ese sentido estoy de acuerdo con ellas about the problem, acerca del problema. but I don't agree with them about the solution. Pero no estoy de acuerdo con esas religiones respecto a la solución que ofrecen. In their solution, Su solución do deeds of righteousness, tiene que ver con hacer obras de justicia, attain enlightenment of your mind, obtener una iluminación mental so that you will avoid the punishment that is coming to you. para que puedas escapar de ese castigo que viene sobre ti. And then you can achieve a higher plane of existence in the here and now. Y de esa manera poder alcanzar un plano superior de existencia en el aquí y el ahora. So the non-God-centered religions, Así que, y por otro lado, las religiones no centradas en Dios, the problem is el problema we're burdened by our negative thoughts. es que estamos cargados por nuestros pensamientos negativos. Low self-esteem, Baja autoestima, unnecessary guilt, una culpa innecesaria, broken dreams, sueños rotos and disappointments. y desilusiones. This is interesting. I listen to Christian music on the radio in the States, Es interesante, yo escucho música cristiana en una estación radial en Estados Unidos and those are the problems that those songs talk about. y es curioso que ese es el tipo de problemas
de los cuales hablan esas Low canciones. self-esteem, broken dreams, and disappointments. Hablan de baja autoestima, sueños rotos, desilusiones, de eso hablan estas canciones. These are the same problems that non-God-centered religions have. Están hablando de los mismos problemas en los que se centran estas religiones no teístas. But the solution? Pero la solución, Change your mind, reprogram your mind. lo que ellos ofrecen es cambia tu mente, reprográmala. Think positive thoughts. Ten pensamientos positivos. Believe in yourself. Cree en ti mismo. Trust your feelings. Confía en tus sentimientos. And be nice. Y sé amable. No matter what worldview one holds, Sin importar la cosmovisión a la que te adhieras, all of these religions are man-centered. todas estas religiones se enfocan y se centran en el hombre. Even the ones that believe in God, Incluso aquellas que creen en un Dios they are man-centered religions. son religiones centradas en el hombre. And the solutions they offer are very similar. Y las soluciones que ofrecen son muy similares. They point to a higher plane of existence. Siempre están señalando a un plano superior de existencia. If you're spiritual, you want to get to a higher plane of spirituality. Si eres espiritual, quieres llegar a un plano superior de espiritualidad. If you're materialistic, Si eres materialista, por otro lado, you want to reach a higher state of evolution lo que quieres alcanzar es un estado superior de evolución through information and enlightenment. mediante la información y la iluminación. And there's a simple explanation why they're all so similar. Y hay una explicación sencilla del por qué todos son similares. God created us that way. Es que Dios nos creó de esa manera. I can prove it to you. Y se los puedo comprobar. Romanos 1, 18 hasta 20. Romanos 1, 18 hasta 20 to start with. Go ahead. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Paul is saying that every person who has been created by God Pablo está diciendo que todas las personas creadas por Dios has a natural knowledge of the invisible attributes of God. tienen un conocimiento natural de los atributos invisibles de Dios. Every person can see this. Todas las personas, todo el mundo puede ver eso. They can see his eternal power. Pueden ver su eterno poder. They can just look at trees and grass and mountains and see the glory of God. Pueden observar los árboles, el césped, las montañas y ver la grandeza de Dios. They can think about the creation. Pueden reflexionar acerca de la creación. Where did we come from? ¿De dónde venimos? And they can have that spark of God in their Y minds. pueden tener esa chispa de Dios en sus mentes. Paul also says that they have a natural ability to understand morality and ethics. Pablo también afirma que tienen una habilidad natural para entender la moralidad y la ética. In the next chapter, chapter 2 of Romans, En el capítulo 2 de Romanos, in verse 15, versículo 15, he says that the requirements of the law of Moses are written on men's heart, even if they've never even heard of the law. Pablo dice que los requisitos de la ley de Moisés están escritos en el corazón de los seres humanos, aunque jamás hubiesen escuchado la ley. Sin embargo, this natural knowledge está restringido. Está restringido. Go ahead. Sí, sí. Say. Este conocimiento natural que ellos tienen, dice Pablo, ellos lo restringen, ellos lo detienen By man's own wickedness. mediante la propia maldad humana. Versículo 18. Eso es lo que dice el verso 18. And this is the state. This is everybody's condition. Everyone's condition. Y ese es el estado y la condición de
todo ser humano. Because when Adam was driven out of the garden, Porque cuando Adán fue expulsado del jardín, he subjected all of his descendants to this condition. Adán sujetó a toda su descendencia a esa misma condición. We have a knowledge that there is something higher, yet we have a nature that suppresses that knowledge. Nosotros tenemos un conocimiento de que existe un Dios, alguien superior, pero debido a nuestra maldad suprimimos, detenemos y restringimos ese conocimiento. Now, I didn't grow up in the church, Yo no crecí en una iglesia and this describes me exactly. y esto me describe a mí exactamente. I knew in my heart that my behavior was bad, Yo sabía en mi corazón que mi conducta era terrible, but I, in my mind, suppressed that. pero en mi mente yo suprimía esa verdad. Let's read more out of Romans 1. Leamos un poco más de Romanos 1. Romanos 1, 21 hasta 23. Porque aunque conocen a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Paul explains exactly why this is foolishness. Y Pablo explica exactamente por qué esto es necedad. The very problem that man-centered religion claims to solve El mismo problema que aquellas religiones centradas en el hombre afirman resolver is the very thing that it produces. es exactamente lo mismo que produce. It just makes the problem bigger. Lo que hace es empeorar el problema. Paul writes about this in another of his letters. Pablo escribe sobre esto en otra de sus cartas. In Colosenses 2, 20 hasta 23. Por favor. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no toques, no gustes, no manipules, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy importante, pero carecen. De valor alguno contra los apetitos de la carne. These people that Paul was writing to Estas personas a las cuales Pablo les está escribiendo had become Christians, se habían hecho cristianos, but they had fallen back into man-centered religion. pero habían recaído a la religión centrada en el hombre. And they had rules, Y tenían reglas, simple rules, reglas simples, that had la apariencia de sabiduría en una religión humana. No manipules, no gustes, no toques. But these rules had no value. Carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Carecen de valor. Muy importante. No matter how hard you work to restrain your sinful, sensual desires, you will always fail. sin importar cuánto te esfuerces por restringir y controlar tus impulsos y deseos pecaminosos, siempre fallarás. Siempre fallas. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Paul gives the reason in the rest of the verses that we're reading in Romans 1. Pablo nos da la razón en lo que resta del capítulo 1 de Romanos. 24 hasta 32. Romanos 1, 24 al 32. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, vergonzosas, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. So this passage makes a lot of sense to believers. Este pasaje le hace mucho sentido a los creyentes. We read that and we go, yes. Leemos eso y decimos sí. But to the unbelievers out there, Pero para los incrédulos allá afuera, that passage is very offensive. ese pasaje es muy ofensivo. Those who put their faith in man-centered religion Aquellos que ponen su fe en religiones centradas en el hombre are going to say, how dare you judge me? van a decirte, ¿cómo te atreves a juzgarme? How dare you call my lifestyle sinful? ¿Cómo te atreves a llamar mi estilo de vida pecaminoso? You think I'm going to hell? ¿Me estás diciendo que yo me voy para el infierno? Who do you think you are saying that I'm depraved and wicked and evil and greedy and arrogant? ¿Quién te crees que yo soy? Diciéndome que yo soy codicioso, arrogante, malvado, depravado. ¿Sí? En mi experiencia, sí. Experiencia lo he vivido. So let's look now at the answer that he gives to Jesus. Veamos ahora la respuesta Brings us back to que le Luke, da a Jesús. brings us back to Luke chapter 10. Volvamos a Lucas capítulo 10. You see, it's not me who judges you. Porque no soy yo el que te juzga. It's not me who calls your lifestyle sinful. No soy yo el que llama tu estilo de vida pecaminoso. It's not my place to make that determination. En realidad, no me corresponde a mí hacer esa That's God's place. determinación. That is God's place. Ese es el lugar. Ese es el lugar de Dios. And he has given us a perfect standard by which we can measure ourselves against his eternal power and divine quality. Es la prerrogativa de Dios y Él ha establecido estándares en su ley por medio de los cuales nosotros debemos vivir. Mira versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Está escrito en la ley. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesus points him to the answer. Jesús le apunta y le señala la respuesta. La ley. La ley. So is Jesus saying that the law contains what you need to do in order to inherit eternal life? ¿Está entonces Jesús diciendo que la ley contiene aquellas cosas que yo debo hacer para poder heredar la vida eterna? And this is the part of the sermon where a lot of Christians go, no. Y aquí es la parte del sermón en la que muchos cristianos dicen no. And others go, yes. Y otros dicen sí. What is it? ¿Pero qué es? Yes. Sí. The law contains everything you need to do in order to obtain eternal life. La ley contiene todo lo que debes hacer con el fin de obtener la vida eterna. The law of the Lord is perfect. La ley del Señor es perfecta. The law is righteous and everlasting and true. La ley es justa, la ley es recta, es verdadera y eterna. And Paul says in Romans 2, verse 13, Y Pablo dice en Romanos 2:13, los que cumplen la ley
esos serán justificados. So Jesus turns the question back at him. Así que Jesús devuelve la pregunta. ¿Qué lees en ella? ¿Qué lees en ella? In other words, what do you think is the law's requirement to inherit eternal life? En otras palabras, Jesús le dice, ¿qué crees tú o cuál crees tú que es el requisito de la ley para heredar la vida eterna? After all, you're a lawyer. Después de todo, eres un abogado, un experto en la ley. See, Jesus knew this man was testing him. Jesús sabía que este hombre lo estaba poniendo a prueba. And he knew that this man thought that he had the answer. Y él sabía que este hombre creía que él tenía la respuesta. But Jesus also knew this man had no idea how deceived he truly was. Pero Jesús sabía que este hombre no tenía ni idea de cuán engañado estaba realmente. You know the character Haman in the book of Esther? ¿Recuerdan aquel personaje llamado Amán en el libro de Esther? You know, he built this gallows to hang Mordecai. ¿Recuerdan que él mandó a construir una horca para colgar allí a But by the end of the story, he ended up being hung there himself. Pero para el final de la historia, él termina colgado allí. This is what Jesus is doing to this man. Bueno, eso es lo que Jesús le está haciendo a este hombre. This man had set up a gallows to hang Jesus. Este hombre construyó una horca para colgar a Jesús. And Jesus takes the rope and puts it around his neck. Pero Jesús toma la cuerda y se la pone alrededor de su cuello. Let's read again verses 27 and 28. Versículos 27 y 28. Respondiendo él. Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Would that be true if Jesus said it? Les pregunto, ¿será eso cierto ya que Jesús lo dijo? Haz esto y vivirás. Jesus said that. Jesús lo dijo, ¿no? That should be what you need to do. Así que debería ser eso lo que tenemos que hacer. That's what Paul says in Romans 2. Es lo que dice Pablo en Romanos 2. Los que cumplen la ley, esos serán justificados. So Jesus invites this man to look at the law as a mirror. Así que Jesús le extiende una invitación a este hombre. La a que pintura de espalda, espejo. invita a este hombre a que tenga la ley como un espejo. That picture right there. No. Oh, un momentico. It's okay. Gracias, Samuel. Es mi amigo. Está bien. So Jesus invites him to look at the law, but to look at it like a mirror. Jesús le invita a que mire la ley, pero que la mire como un espejo, And see who he really is. para que él pueda ver quién es realmente. Like all of us, he had the natural ability to see God's glory. Como todos nosotros que tenemos la habilidad natural de ver la gloria de Dios. But he had suppressed this knowledge by his own wickedness. Sin embargo, él había suprimido ese conocimiento por su propia maldad. And Jesus is saying, the law contains everything you need to do to inherit eternal life. Y Jesús le está diciendo, la ley contiene todo lo que debes hacer para heredar la vida eterna. Simple rules. Reglas simples. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. How was that? Is that pretty good? Yeah, it was Okay. And this is where many Christians make a very, very serious error. Y aquí es donde muchos cristianos cometen un error muy, pero muy grave. We don't inherit eternal life by following the rules of the law of Moses. Nosotros no heredamos la vida eterna siguiendo las reglas de la ley de Moisés. Rather, we inherit eternal life by loving God and loving others. Más bien, heredamos la vida eterna amando a Dios y amando a otros. This is a mistake, folks. Y este es un error, amigos.
there's an example. The next verses that you might read is about the Good Samaritan. De hecho, los siguientes versículos después de este pasaje es un gran ejemplo porque es la parábola del buen samaritano. And many Christians think, oh, I don't need to keep the law, but I do need to love God and love my neighbor. Muchos cristianos piensan, ok, yo no necesito guardar la ley, lo que necesito es amar a Dios y amar a mi prójimo. They exchange one set of rules for another rules. Lo que están haciendo es intercambiar un conjunto de reglas por otro. But this is an error. It's wrong. Pero esto es un error, es errado. It's easy to keep external rules, Es fácil guardar reglas externas, but it is impossible to love God with all your heart. sin embargo es imposible amar a Dios con todo tu corazón, All your soul, con toda tu alma, all your con mind, toda tu mente and all your strength. y con todas tus fuerzas. Not just part, No un pedacito de tu corazón, all. con todo tu corazón. Can you do that? ¿Puedes hacerlo? No. And if it's impossible to love God in this way, Y si es imposible amar a Dios de esta forma, and God is very lovable, y Dios es una persona muy digna de amor, what about all these neighbors that I have that aren't so lovable? ahora imagínense todos los vecinos y compañeros que tengo que no son muy dignos de amor. I'm supposed to love them like I love myself. Se supone que debo amarlos como me amo a mí mismo. That's real easy, right? That is really very simple, right? No. Eso es bastante sencillo, ¿no? Es chistoso. No. You see, the religious person looks at the law or looks at those rules like a high jump bar. Now I need the next graphic. Porque la persona religiosa ve todas esas reglas, todos esos requisitos, como si fuese una barra de salto No, alto. otro. Sí. That's how they look at it. Así ven los requisitos de la ley. Oh, I can do that. Ven y dicen, yo creo que puedo hacerlo, yo puedo saltar eso. If I practice a little bit, Yo creo que con un poquito de práctica, I can jump over that. yo puedo saltar eso. But that's not the way he's supposed to look at it. Pero no es así como se supone que debe ver esos requisitos. Show us the other. Now that's very different. Eso es muy diferente. There's no way anyone's jumping over that. No hay manera de que nadie salte eso. It's imposible. Es. And you see, those who are not deceived, Y aquellos que no están engañados, they look at the law ellos ven la ley and they recognize this is impossible. y reconocen, esto es imposible. And they hang their head. Y se encogen de hombros What do I do? y dicen, ¿qué hago ahora? I can't keep the law. Yo no puedo guardar la ley. I don't love the Lord with all my heart, mind, soul, and strength. Yo no puedo amar al Señor con toda mi alma, mente, corazón y fuerzas. I don't love my neighbor like myself. Yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. And that is exactly why we use the law when we're sharing the gospel. Y esa es la razón, exactamente la razón por la cual hablamos de la ley cuando compartimos el Evangelio. Look at the 10 Commandments. Observen los 10 mandamientos. Let's look at the first 4. Miremos los primeros 4. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. If you truly love God with all your heart, Si verdaderamente amas a Dios con todo tu corazón, all your mind, soul, and strength, mente, alma y fuerzas, you will never put anything ahead of God. nunca pondrás nada por encima o delante de Dios. Not money, not status, Ni el dinero, ni el estatus, not your family, ni tu familia, nor your job. ni tu trabajo. That's the first commandment.
Ese es el primer mandamiento. Nothing comes before God. Nada va delante de Dios. I look at that and I go, I'm in trouble. Yo miro eso y digo, estoy en problemas. Let's look at the second one. Veamos el segundo. If you truly love God with all your heart, Si amas verdaderamente a Dios con todo tu corazón, you will never revere the work of your hands above God. nunca vas a adorar la obra de tus manos por encima de Dios. Number three, Tercero. if you truly love God with all your heart, Si amas a Dios con todo tu corazón, you will never do anything that makes God look bad. nunca harías absolutamente nada que haga quedar mal a Dios. What do you mean by that? ¿A qué me refiero? I wear the name Christian, De hecho, yo uso el nombre de cristiano and I have behaved in ways that are not Christian in front of unbelievers before. y yo Surprise, surprise. Y yo me he comportado de maneras no cristianas en el pasado delante de incrédulos. Sorpresa, sorpresa. See. I fail. Yo fallo. Let's look at the rest of those commandments. Veamos el resto de esos mandamientos. Honra a tu padre y tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio. Y no codiciarás la casa de tu prójimo. When Jesus addresses two of these commandments in his Sermon on the Mount, Cuando Jesús aborda dos de estos mandamientos en el Sermón del Monte, he's not introducing a new set of rules. Jesucristo no les está presentando un nuevo conjunto de reglas. He's telling the people that are hearing his sermon Les está diciendo a las personas que escuchan su sermón what God intended by the Ten Commandments all along. cuál era la intención de Dios todo el tiempo con los 10 mandamientos. Mateo 5:17. Mateo 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a las profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. También Mateo 5:21 y 22. Ustedes han oído que... You read that, please. Ustedes han oído. Dice, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable ante el tribunal. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o hermana será culpable ante el tribunal. Continúa. Sí. Culpable ante el tribunal. Y cualquiera, dice, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga tonto, necio, será merecedor del infierno de fuego. So have you ever been angry with somebody else? De modo que si te has enojado con alguien, Por supuesto que sí. Por supuesto. That's the meaning of the law. ese es el significado de la ley. Mateo 5:27 y hasta 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. How's that going for you? ¿Cómo les va con ese mandamiento? I point my finger, but I have 3 fingers pointing back at me. Yo señalo con mi índice, pero tengo los otros 3 señalándome a mí. I look at that and I say, it's impossible. Yo miro eso y digo, es imposible. I can't control my mind 100%. No puedo controlar al 100% mis pensamientos. So what's the implication in all of this? ¿Cuál es entonces la implicación en todo esto? As Paul says in Romans 3:10 and 11, Como dice Pablo en Romanos 3:10 al 11, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. There is no one righteous in any man-centered religion. no hay nadie justo y en ninguna religión centrada en el hombre. There's no one righteous, no matter how evolved we might become. And that was like sarcastic. Okay. No hay nadie justo, por más evolucionado que alguien se crea, ¿no? No one can stand before God in judgment. Nadie puede estar delante de Dios el día del juicio.
We all will stand before God in judgment. y todos estaremos delante de Dios. But no one will be able to stand before him and pass the test of righteousness. Pero nadie será capaz de estar delante de Dios y pasar la prueba de la justicia. And he will test us all on this. Y Él nos probará a todos en esto. And that's why we ask the question to unbelievers. Y por eso le hacemos esta pregunta a los incrédulos. If you were to stand before God in judgment, El día que estés delante de Dios en juicio and he were to say to you, why should I let you into heaven? y Él te pregunte, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? What would your answer be? ¿Cuál sería tu respuesta? Oh, I change my oil every 3,000 miles. Es que yo sí le cambio el aceite a mi carro cada 3,000 kilómetros. I walk my dog every day. Yo saco al perro todos los días. I work hard. Trabajo duro. I go to church every Voy a la Sunday. iglesia los domingos. I'm a good person. Soy una buena persona. But will he pass the righteousness test? Pero ¿pasará esa persona la prueba de la justicia? No. 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 And this should concern you. It should concern everyone. Y esto debería preocuparte a ti y a todos. And people, Christians, often avoid this subject Muchos cristianos a menudo evitan este tema because it makes us uncomfortable. porque esto nos incomoda. But the law clearly demonstrates Pero la ley demuestra claramente that we all fail God's demand for perfection. que todos hemos fracasado al cumplir las exigencias de Dios de la perfección. That's why when you proclaim the gospel to people, Es por eso que cuando le proclames el evangelio a la gente, if you're not using the law as a mirror, si no estás usando la ley como un espejo, you're not using God's standard to show them that they are sinners. no estarás usando el estándar de Dios para mostrarles que son pecadores. If you come to them with a message that Jesus loves you and has a wonderful plan for your life, Si tú vienes a ellos con el mensaje de siempre de Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, what are they going to think? ¿qué van a pensar ellos? Okay, if I change my oil and I walk my dog and I go to church, then I'm good. Sí, ellos van a pensar, ok, entonces si yo cambio el aceite del carro, paseo al perro y me comporto bien y voy a la iglesia, estoy bien. They see it as rules. And Jesus is going to give you a wonderful life Sí, sigue estas reglas y Jesús te dará una vida maravillosa. because people naturally view themselves as good. Porque naturalmente la gente se ve a sí misma como buena. But when you hold up the mirror of the law Pero cuando pones ante ellos el espejo de la ley and they measure themselves by God's law, y luego se miden a sí mismos mediante la ley de Dios, they're going to see something completely different. van a ver algo completamente diferente. You see, I used to say, well, I'm not as bad as that person. Por otro lado, yo solía decir, yo soy malo, pero no soy tan malo como aquel. I'm a pretty good person. Comparado con ese, soy una muy buena persona. And I would have friends come to me when I was in high school. Y estando en la secundaria, a veces los amigos se me acercaban And they'd say, Jesus loves you and wants to have a relationship with you. y aquellos amigos me decían, Jesús te ama, quiere tener una relación contigo. And I would say, Yo diría esto, no gracias. Soy bien. O soy bueno. I'm good. Soy bueno? Yeah, soy bueno. No gracias. Soy bueno. Go away. Get away from me. aléjense de mí, evangélicos. Until one day. Hasta un día, See, that was me. That was me. así era. Until one day, Hasta que un día somebody came to me with the mirror. alguien se acercó a mí con el espejo And they showed me that if I stood before God, y me mostraron que si yo me parara algún día delante de Dios, I would not survive the judgment. no sobreviviría a ese examen, a ese And that juicio. cut me to the heart. Y eso penetró mi corazón. I was truly terrified. Yo estaba absolutamente aterrado, As I should have been. como debí estarlo. Is that a bad thing for people to be terrified of the judgment of God? ¿Es algo malo de que la gente esté aterrada del juicio de Dios? No, that's a good thing. Eso es algo bueno.
But it makes us uncomfortable. pero nos hace sentir incómodos. Because people are going to say, how dare you say that to me? Porque muchos se dirán, ¿cómo te atreves a decirme eso a mí? Because I love you, that's why. Y tú le dirás, porque te amo, es por eso. I want you to see that you can be saved, that's why. Quiero que veas que puedes ser salvo, es por eso que te lo digo. You see, I'm grateful for those two men that asked Jesus that question. Y yo estoy agradecido por estos dos hombres que le hicieron esta pregunta a Jesús. And I ask that same question multiple times to people when I'm talking to them about Jesus. Y yo le he hecho esta misma pregunta a muchas personas cuando les comparto de Jesús. And it doesn't matter if they're spiritual or not spiritual. Y en realidad no importa si son espirituales o no. I often ask this same question. A menudo les hago la misma pregunta. What do you believe you have to do to inherit eternal life? Y es esta. ¿Qué crees tú que tienes que hacer para heredar la vida eterna? And just sit back and listen to what they say. Y luego, si tú la haces, sencillamente retrocede un momentito y espera a ver qué te responden. What are people going to say to you? Usualmente, ¿qué te dirán? Do good deeds, Haz buenas obras, be a nice person, sé una persona buena, take care of yourself, cuídate. and they think you're good. Y ellos piensan, así estarás bien. But then I'll ask them, Pero luego les pregunto esto. you know, the ninth commandment, Piensa en el 9º mandamiento. you shall not lie. No mentirás. Have you ever told a lie? ¿Alguna vez has mentido? ¿Has dado falso testimonio? Sí o no? If I hear no, then I'm going to know they definitely are liars. Si escucho un no, me doy cuenta que eres un mentiroso. If God were to judge you based on just that commandment alone, Si Dios te juzgara basándose únicamente en ese mandamiento, would you be guilty or innocent? ¿serías inocente o culpable? And does that concern you? ¿Te preocupa eso? It should. Debería. In March of this year, El marzo de este año I was in Belize, estuve en Belice teaching in a school there, enseñando en un seminario allí. and we went out on the streets with a camera, Luego salimos a las calles con una camarita and we found people who were out on the streets, y encontrábamos a las personas afuera. and we spoke with a very nice young couple. Nos encontramos con una pareja joven muy agradable. They both had a knowledge of Christian teaching, Ambos tenían cierto conocimiento de enseñanza cristiana, but to them, Christianity was a man-centered religion. pero para ellos el cristianismo era una religión centrada en el hombre. And when we asked them questions, Y cuando les hacíamos preguntas, very quickly we learned that they were thinking of a man-centered religion. rápidamente nos enteramos de que ellos estaban pensando en una religión centrada en el hombre. So we asked them, would you consider yourself to be a good person? Y les preguntamos, por ejemplo, ¿se consideran ustedes ser buenas personas? The young man said, yes, I think so. El jovencito dijo, sí, sí. And his girlfriend said, oh, yes, I'm a good person. Ella dijo, sí, sí, sí. Él dijo, yo creo. Ella dijo, sí, yo sí soy una buena persona. Because using the standard of man-centered religion, they were very good people. ¿Por qué? Porque usando el estándar o las normas de las religiones centradas en el hombre, pues sí, eran buenas personas. They were very nice, they were good citizens, they were educated. Eran educados, personas amables, buenos ciudadanos. And then we asked them, have you ever heard of the Ten Commandments? Luego les pregunté, ¿han oído alguna vez de los 10 mandamientos? And they thought, yeah, they knew one or two of them. Y ellos dijeron, sí, 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 y nos citaron un par de ellos. Then we said, have you ever lied? Have you ever stolen anything? Preguntamos, ¿han mentido alguna vez? ¿Han robado algo alguna vez? And both of them Y ambos hung their head colgaron sus cabezas. and they realized, maybe I'm not such a good person after all. Y allí se dieron cuenta, bueno, creo que después de todo no soy tan buena persona. Instantly, they went from justifying themselves Instantáneamente pasaron de justificarse a sí mismos to being broken by their sin. a sentirse quebrantados por su pecado. And we said, does this concern you? Y yo les preguntaba, ¿les preocupa eso? And the young lady said, yes, it does. La jovencita respondió, sí, me preocupa. But her boyfriend said, Pero su novio dijo, no, a mí no, I don't care. no me importa. So
we gave the gospel to the young lady. Así que le ofrecimos el evangelio a la jovencita. But to the young man, we took him back to the law and showed him the mirror again and again. Pero al joven lo remontamos, lo llevamos de vuelta a la ley, mostrándole el espejo una y otra vez. Because people who believe that they're good Porque la gente que cree que es buena will continue to proclaim their goodness. va a continuar proclamando esa bondad. And that's why Paul says in Romanos 3, that's why Paul says in Romans 3, Por eso dice Pablo en Romanos 3, 19 hasta 20, 19 al 20. al 20, ahora bien, Let me find it here. Okay, I got it. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, bajo la ley. para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable Boca se delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Para que toda boca se calle. Do you struggle to convince unbelievers that they need a Savior? ¿Luchas con convencer a los incrédulos de su necesidad de un Salvador? Remember, all my friends would come to me in high school say, you need to be saved, you need to be saved. Recuerden que mis amigos en la secundaria se me acercaban y me decían, necesitas ser salvo, necesitas ser salvo. And I said, no thank you, I'm good. Yo decía, no, gracias, pero no gracias, estoy bien. If you struggle with this, Si luchas con eso, the law isn't merely one technique among many. la ley en este caso, el uso de la ley en este caso, no es una técnica entre muchas. It is God's way Más bien es el modo de Dios to show me who I really am. de mostrarme quién soy en realidad. I am not a good person. No soy una buena persona I will not become a good person just by trying harder. y no me convertiré en una buena persona simplemente por esforzarme más. I know what's necessary to inherit eternal life, Yo sé lo que se necesita para heredar la vida but eterna, I fail to do it. pero fracaso en lograrlo. And if I die and face God in judgment, Y si me muero y enfrento a Dios en juicio, I will not pass the test. no voy a pasar el examen. This is bad news. Y eso son malas noticias. And I should be very concerned about Y this. debería preocuparme muchísimo por eso. And when that young lady was very concerned about this, Y cuando esa jovencita se sintió muy preocupada por esto, we told her there is good news, le dijimos, pero hay buenas noticias, but only for those who recognize their sin and are concerned about the judgment to come. pero solo la buena noticia es para aquellos que están preocupados por su pecado y están preocupados por el juicio venidero. See, her boyfriend wasn't concerned about it. Pero su novio no estaba preocupado. So he hears the gospel and it's just blah, 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 blah. Él escuchaba el evangelio y solo oía ruido, bla, bla, bla. But the one who was concerned about it, Pero ella, que estaba preocupada, God was working on her heart. Dios estaba obrando en su corazón. So we told her the good news. Así que le compartimos la buena nueva. God himself has done everything necessary for you to inherit eternal life. La buena nueva es que Dios mismo hizo y cumplió todo lo que se necesita hacer para que tú heredes la vida eterna. He has done it all. Él lo ha hecho todo. You can't do it. Tú no puedes hacerlo. He does it. Él lo hace. Jesus, God who became a man, Jesús, el Dios hombre, earned eternal life. He earned eternal life by obeying every point of the law. Él ganó la vida eterna al obedecer toda la ley. Unlike you and me, A diferencia de ti y de mí, Jesus was a good person. Jesús sí fue una buena persona. Jesus is a good person. Jesús es una buena persona. And this good person Y esa buena persona was unjustly executed. fue ejecutada injustamente. But this was God's plan all along. Pero ese era el plan de Dios todo el tiempo. Because the death of Jesus
satisfied God's demand for justice. Porque la muerte de Jesús satisfizo la demanda de Dios por justicia. God demands a blood sacrifice. Porque Dios exigía un sacrificio de sangre. And there was only one who was able to do it. Y solo había uno capaz de hacerlo. And God accepted this sacrifice Y Dios aceptó ese sacrificio on your behalf and a tu favor. removed all of your guilt. Y eliminó y quitó toda tu culpa. He did it for me. Él lo hizo por mí. I couldn't do it myself. Yo no podía lograrlo. And he took away all my guilt before God. Y quitó toda mi culpa delante de Dios. And although I didn't deserve it, Y aunque yo no lo merecía, he took God's perfect goodness and righteousness Él tomó esa justicia y bondad perfecta de Jesús and he made it mine. y me la entregó a mí. So when I stand before God in judgment Por lo tanto, el día que esté delante de Dios en el juicio and he asks me, why should I let you in? y me pregunte, ¿por qué debería dejarte entrar? My answer is, you shouldn't. Mi respuesta será, no deberías. But the one who you gave me, Pero aquel a quien tú entregaste, he did it. Él lo logró. He earned it. Él ganó And I am in him. y yo estoy en Él. So you don't see me, you see him. Así que no me ves a mí, ahora lo ves a Él. But only if you stop justifying yourself. Shut your mouth and stop justifying yourself. Pero únicamente si cierras tu boca y dejas de autojustificarte. Man-centered religion justifies themselves. La religión antropocéntrica se autojustifica todo el tiempo. But those that trust in Christ shut their mouths. Pero aquellos que confían en Cristo cierran su boca And they trust in Jesus to do it all. y confían en Jesús quien lo hizo todo. That's why when you stand before God in judgment, Y ves por eso que cuando estés ante Dios en el juicio, you can say with 100% confidence, puedes decir esto con una confianza absoluta. Jesus paid it all. Jesús lo pagó todo. He inherited eternal life for me. Él heredó la vida eterna por mí. And I have been adopted into his family, Y yo fui adoptado en su familia, into the family of the King. en la familia del rey. And I have eternal life right now and forever. Y yo tengo vida eterna ahora y para siempre. And this man, the God who became a man, Jesus, Y este Dios, quien se hizo hombre en Jesús, he rose from the dead on the third day. Él se levantó de la muerte al tercer día. And that same power Y ese mismo poder who brought that dead, rotting corpse up out of the grave que levantó a ese cadáver en descomposición de la tumba, will put life in your dead, rotting corpse right now, today. pondrá vida en tu cuerpo en descomposición justo hoy. You were dead, but now you are alive. Estabas muerto, pero ahora vives. You've been born again. Has nacido de nuevo. That, folks, is good news. Y eso, amigos, es buena nueva. Amen? Amen. But if you're counting on your religion, Pero si confías en tu religión, if you think that you're good enough si crees que eres lo suficientemente bueno to get through God's judgment, para poder pasar el examen del juicio divino, you are not going to succeed. no vas a tener éxito. Do not test Jesus as this man tested him. No pongas a prueba a Jesús como lo hizo este hombre. Do not let this happen. No permitas que eso ocurra. You today can put your trust in Jesus Christ. Pon tu fe y tu confianza en Jesucristo hoy. And if you have already done this, Y si ya lo has hecho, give him praise for what he has done for you. alábale por lo que Él ha hecho por ti. And share this good news, Y comparte esta buena noticia, using the law as a mirror, usando la ley como un espejo. and bring glory to God for what he has done. Y darle la gloria, y dale la gloria a Dios por Amen. eso. Amen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.